Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de esta hora de 4 a 5 de la tarde, como todos los días. Estamos aquí en vivo en Teleradio América para el país y donde quiera que puedan vernos a través de este canal, Canal 45 y Canal 12 en los cables de la República Dominicana y a través de la internet para donde quiera que usted nosotros tengamos el privilegio de entrar a sus casas. Hoy es jueves y es 16 del mes de febrero del año 2017. Hoy es el Days Without Immigrants. Day Without Immigrants. Un día sin inmigrantes en los Estados Unidos. Pues se convocó de una manera espontánea a través de las redes sociales en los Estados Unidos a un día sin inmigrantes hoy 16 de febrero. Quiere decir esto que mucha gente cerró sus negocios, muchos no enviaron a sus hijos a las clases, muchos más no fueron a trabajar, una buena cantidad de inmigrantes ni siquiera se presentaron para tomar un transporte público o para hacer cualquiera de sus actividades cotidianas en los Estados Unidos como una forma de demostrar cómo funcionaría ese país si los inmigrantes no existieran. Me imagino, aunque hemos dado seguimiento a través de los canales hispanos de televisión, de las noticias de los canales hispanos que han dado mucha cobertura a este tema, pues nos imaginamos que si algún día todos los inmigrantes o descendientes de inmigrantes en los Estados Unidos cesan su trabajo, no salen a la calle, bueno, no saldría prácticamente nadie a la calle en ese país. Esto es como consecuencia de las redadas que se están haciendo en algunas ciudades de los Estados Unidos en contra de inmigrantes, aunque esto se venía realizando desde el gobierno del presidente Barack Obama. No hay dudas de que la presencia de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos ha despertado las alarmas en lo que es la comunidad hispanoamericana, sobre todo porque uno de sus centros de discurso de campaña fue la construcción de un muro con México, pero también de otras nacionalidades. Así que al final del día veremos cuál ha sido el resultado de esto, sobre todo en las grandes ciudades de los Estados Unidos donde hay mucha migración, como son la ciudad de Nueva York, la ciudad o el estado de la Florida y la ciudad de Miami, el estado de Massachusetts, los estados de la costa oeste de los Estados Unidos, como el estado de California y toda esta parte de California y Texas, que una vez fue territorio mexicano. Apenas hace siglo y medio era territorio mexicano y México fue despojado de este territorio en la llamada Guerra Hispano-Mexicana o de México contra Estados Unidos, que fue provocada precisamente para despojar a México de todo este territorio que era de su posesión desde la colonia. Así que el Day Without Immigrants se está celebrando en el día de hoy en los Estados Unidos. Y en el día de hoy yo quiero llamar la atención a un documento que ha estado siendo publicado en toda la prensa. Es este documento que tenemos aquí, que fue publicado en el suplemento de negocios del periódico El Caribe en octubre del año 2015. Este que está aquí, esta es la copia o la publicación que está en el periódico El Nacional de esta tarde y lo firma uno de los directivos de las compañías generadoras de electricidad de la República Dominicana, uno de los más grandes productores de energía del país. Y también uno de los integrantes de las familias que tienen mayor cantidad de bienes e intereses en la República Dominicana, lo firma Juan Vicini. Y esto es un tema sobre Punta Catalina, porque todo el mundo opina sobre Punta Catalina, pero pocas voces se levantan que tengan verdadero conocimiento de este tema. Ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación
a mucha gente hablando de lo que va a contaminar Punta Catalina, de la cantidad de kilovatios hora que va a producir y que estas plantas están sobrevaluadas. Bueno, aquí tenemos a un doliente. Y es un doliente porque la entrada en funcionamiento de las plantas de Punta Catalina definitivamente afectará el negocio de esta gente. Son generadores de electricidad. Inclusive, parte de lo que son los generadores que más se han beneficiado del déficit eléctrico en la República Dominicana, porque ellos tienen grandes inversiones en plantas eólicas, es decir, en plantas que producen electricidad con el viento que lo da Dios. Esas plantas eólicas, que son grandes molinos, que con el movimiento producen electricidad, la transmiten a una turbina y esa turbina inyecta esa energía en forma directa a la red eléctrica nacional. Bueno, esta gente son los dueños de esas plantas eólicas, por lo tanto le venden electricidad al gobierno dominicano a través, y a los consumidores, a nosotros, a través de sus plantas generadoras. Ahora, ¿cuál es la opinión de ellos? Porque ya que no se acepta la opinión del ingeniero Rubén Bichara, quien es el director ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, no se acepta la opinión de la compañía extranjera que sirve de asesora para adjudicar la licitación, ya se prejuicia la opinión de la comisión que nombró el presidente Danilo Medina cuando se desató, se destapó a nivel internacional el tema de Odebrecht, aunque Odebrecht solamente tiene una parte de lo que es la construcción de estas plantas de Punta Catalina, son 3 compañías diferentes. Bueno, ¿y cuál será la opinión de uno de los dolientes, lo que podría ser perjudicados con este artículo que salió en el año 2015, hace alrededor de año y medio? Pues yo se la voy a leer, la opinión, a ver si se acepta o se sigue usando esto como lo que es una bandera política de personas que no conocen de ese tema. Porque yo no puedo decir que soy un experto en temas eléctricos. Me tengo que nutrir necesariamente de los que saben de eso. Y en este caso, estas 2 páginas de periódico, que los interesados deberían leerlas y guardarlas, pues tiene en un lenguaje bastante sencillo lo que es un estudio económico de qué puede costar estas plantas, cuál es el beneficio o no de que sean de carbón y por qué se hizo esto. Y esto fue escrito en el año 2015 y está publicado. Y lo voy a leer una partecita nada más, ¿verdad? El tema del costo. Dice Juan Vicini, no lo digo yo, que es generador eléctrico. Sin conocer detalles sobre el presupuesto de ingeniería, menos que su monto global de cerca de 2.000 millones de dólares y sobre el alegato de que este fuera adjudicado tras rechazar la propuesta de una empresa china por la mitad del valor, o sea, 1.000 millones de dólares, dice él, aquí está, puedo aportar que en el mundo hoy no existe un solo proyecto de generación de electricidad en base a carbón que cumpla con la normativa internacional y local que cueste llave en mano lejos de 3 millones de dólares por megavatios de capacidad, con lo que la cifra de 2.000 millones de dólares por una capacidad de cerca de 700 megas es aceptable y la de 1.000 millones es definitivamente insuficiente. No lo digo yo, está ahí. Hámelo un close-up si tú quieres, porque aquí hay gente que puede pensar que yo estoy leyendo lo que no es. Eso que está en negrita es lo que habla del costo.
Yo voy a leer dos partes más, pero eso que esté en negrita lo pueden buscar. Esa es la que habla del costo. Que me desmienta alguien si no dice eso ahí. El tema es que esto fue hecho en el 2015 y hay un error. No son 700 megas, son 770 megas. Y cuando usted multiplica 770 megas por los $3,000 de que habla él, el costo son 2.310 millones de dólares. Y si fue contratada en 2100, en vez de estar sobrevaluada, está subvaluada. Está por debajo del costo. Entonces, lo que dice una entrevista donde se la hicieron a Rubén Bichara, de que el propio presidente de la República, Danilo Medina, exigió una rebaja en el costo, bueno, es que el costo de las plantas está por debajo del precio de mercado, según dice Juan Bichini, no lo digo yo. Dice él que no existe, y vuelvo y repito lo que estoy leyendo, un solo proyecto de generación de electricidad en base a carbón. Me imagino que él debe saber de qué habla, porque él produce energía, o sea, es generador eléctrico, que cumpla con la normativa internacional y local, que cueste llave en mano, lejos de los 3 millones de dólares por megavatios de capacidad, lo que quiere decir que 2.000 millones es una cifra relativamente normal, dice él, y 1.000 millones es claramente insuficiente. Ese es un doliente del tema de Punta Catalina, o sea que si el gobierno entra a producir, como lo hará a principios del año 2018, es decir, el año que viene, 770 megavatios producidos con carbón en Punta Catalina, bueno, hay parte de las plantas de las que ellos son dueños que tendrá que salir de capacidad de aporte al mercado eléctrico dominicano porque se salen del precio. Esa es la realidad, lo que él dice, frente al tema de la sobrevaluación de que tanta gente habla y nadie explica. Porque es muy bueno hablar de generalidades, pero vamos a entrar al detalle, pero para entrar al detalle tienen que ser personas que conozcan del tema. Porque esto no es que un grupo de personas va y se toma una foto y que las plantas y que están haciendo el muelle, no, estamos hablando de alguien que conoce el tema. Y cuando plantea el por qué carbón, su planteamiento del año 2015 es sumamente interesante y también lo voy a leer. ¿Por qué carbón? Dice este documento. Muchos se han preguntado por qué no haber hecho, en vez de una inversión en generación en carbón, a gas natural, que como explicamos, porque lo explica aquí, en forma muy técnica, explica el costo de un BTU producido por carbón, cuánto produce, cuánto cuesta y también el costo del BTU que se produce con gas natural. Entonces lo compara, los dos costos, y son prácticamente similares. Entonces plantea que por qué, que es otro tema de que se habla, de que se ha tomado la ruta de producir electricidad con carbón, que es contaminante según muchos y que sería un desastre ambiental, no tomando en cuenta de que hay todo un plan de arborización, la siembra de más de 1 millón de árboles de caoba, precisamente para que no contamine la planta. Pero perfecto, ese es otro tema que también habrá que abordar en algún momento. ¿Por qué carbón y no gas natural? Dice él, no lo digo yo, el Estado ha explicado que al momento de decidir sobre esta inversión, lo que se ha dicho en cientos de veces,
la viabilidad de cerrar contratos a largo plazo de gas natural licuado le fue imposible. Y de hecho, entonces confirma esta persona, que es productora de electricidad, que así fue hasta muy recientemente, y esto fue escrito en el año 2015. O sea, confirma la razón por la cual el gobierno dominicano prefirió hacer un contrato para producir electricidad con carbón y no con gas natural, porque no había disponibilidad de realizar contratos a largo plazo para construir una planta de gas natural. Es como si usted tiene un vehículo. Si usted tiene un vehículo y ese vehículo camina con gasolina y usted lo quiere cambiar a gas natural y no hay disponibilidad de gas natural, entonces usted no le cambia nada, ni cambia el sistema, sigue caminando con gasolina. Esto mismo. Y dice él, porque estoy leyendo, el presidente de la República es electo para tomar decisiones. Y yo agrego, para tomar decisiones un plazo de tiempo. Aquí los presidentes de la República son electos por 4 años. Entonces usted no puede, o no era lo racional, pienso yo, que el gobierno dominicano se embarcara en un proyecto para producir energía con gas natural sin tener asegurado contratos de disponibilidad de gas natural en el largo plazo, porque podía quedarse con plantas y sin producir nada, porque no tenía combustible, porque el tema es que la electricidad no se produce sola. La electricidad necesita, para producirse una fuente de energía cualquiera que sea, o es el viento, o las olas, o es la biomasa, o es el sol, o es el fuel oil, pero necesita una fuente de energía. En este caso había que escoger entre gas natural, que no estaba disponible, que lo confirma el señor Juan Vicini, o el carbón, que sí estaba disponible y fue la vía que tomó el gobierno dominicano. Ahora, apoya este artículo esa vía y plantea que puede haber una utilidad hacia el futuro con la utilización del carbón en vez del gas, o se producirá el desastre de que muchos hablan. Vamos a leerlo. ¿Cómo lo ve el señor Vicini en este artículo en términos estratégicos? Y habla de la decisión del gobierno. Su decisión de invertir en las plantas de Punta Catalina es una de esas decisiones, a mi entender, dice él, y a mi entender, no solo ha sido una decisión valiente, sino que al haber escogido esa tecnología, ha dotado al país de la posibilidad de embarcarse en una de las más prometedoras industrias de vanguardia con las mayores expectativas de avances tecnológicos, la del carbón, ya no como combustible, sino la del carbón como material, o más precisamente como material nanoestructural, lo vamos a explicar ahora, el cual requiere para sus miles de aplicaciones temperaturas como las que se producen en una generadora térmica. El futuro de esta industria a nivel mundial ya comienza a revelar posibilidades verdaderamente increíbles. Solo basta con observar las propiedades del nanomaterial grafeno, así como las cantidades de patentes que se registran por año a partir de este material, para entender que las cadenas de carbono presentes en los hidrocarburos pesados pronto llegarán a consumir 100%, si no más, de su capacidad calorífica en su propia reestructuración molecular para producir los más fantásticos materiales que el ser humano fabricará. Lo que quiere decir todo esto en lenguaje muy técnico es que el carbón, que es un material
que se viene utilizando en la producción de energía desde hace más de siglo y medio. O sea, esto no es nuevo. Desde el punto de vista industrial, porque si vamos al punto de el carbón mineral, carbón de mina, porque si vamos a la historia de la humanidad, bueno, estamos hablando de miles de años usando carbón como fuente calorífica, pero que se han encontrado nuevas propiedades para el carbono, porque el carbono, como todos los que estudiamos alguna vez química orgánica, sabemos que es la base de la vida, las cadenas de carbono, y que este material que se va a usar en las plantas de Punta Catalina es un material que tiene un enorme futuro, incluso en lo que son los desechos que se producirán en esa planta. Lo que demuestra este documento simplemente es que, en primer lugar, no hay ningún tipo de sobrevaluación. Y por eso la seguridad del presidente Danilo Medina en el planteamiento que le hizo a la comisión que nombró, donde hay personas de todo calibre, no necesariamente que apoyan al gobierno. Hay algunos figureros ahí, sí, que les gusta mucho estar figurando y opinando. Siendo parte de una comisión, siguen opinando por su lado, pero perfecto. Son los apellidos que siempre están aquí dando vueltas en los mismos sitios. Lamentablemente hay algunos que son muy amigos míos, pero lamentablemente hay que decírselo. O sea, son unos figureros por antonomasia, permanentes. No solamente no hay sobrevaluación, y por eso el presidente nombra a la comisión y les dice, contraten a quien ustedes quieran. Con este documento se entiende. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Contraten la compañía auditora que ustedes quieran para que examine esa licitación y sin pasar por este palacio, entreguen el resultado de su investigación, ni siquiera de ustedes mismos, de la compañía que ustedes contraten, que ya tenemos entendido se está haciendo, entréguenselo al país para que el país se entere si hay o no sobrevaluación en esa planta. Pero también descubrimos aquí, aparte de que el precio está por debajo de lo que habla este documento, de que no solamente era racional que fuera de carbón, sino que el carbón, que no lo sabíamos, tuvimos que ponernos a leer esta mañana. Después que vimos el documento, entonces nos pusimos a leer lo que eran los nanomateriales y de dónde el grafeno tenía nuevas aplicaciones, aparte de las que ya se conocían. El grafito, por ejemplo, de carbón natural, el grafito con el que ustedes escriben en los lápices, tan fácil y sencillo como eso. Y hay toda una serie de explicaciones en el tema de contaminación que se entiende perfectamente en un lenguaje bastante sencillo para los interesados de por qué se escogió el camino de fabricar esa planta en ese lugar que tiene una serie de facilidades, sobre todo desde el punto de vista de acceso por mar y de transporte, para que el gobierno pudiera volver a entrar a lo que es la producción eléctrica, a generar electricidad, tema que terminó a finales del siglo pasado, es decir, en los años 90. Ahora, los sabiondos de este país, los que lo saben todo, que contradigan al señor Vicini, ni siquiera al gobierno, que agarren el documento y digan que todo lo que dice aquí es mentira. Porque incluso en el subtítulo del documento dice: el Estado ha negociado un contrato sumamente ventajoso. No lo digo yo, lo dice aquí. Míralo ahí, pónmelo ahí. Lo dice ahí, en el subtítulo ustedes lo ven, que dice: el Estado ha negociado un contrato sumamente ventajoso. Y lo dice un generador eléctrico.
No lo dice Rubén Bichara, ni ningún funcionario, ni ningún político, ni ningún comentarista de televisión o radio. Lo dice un generador eléctrico. Entonces, que contradigan a esta persona, pero con datos técnicos, por supuesto, y con fundamentos económicos. Y ya yo entiendo perfectamente qué ocurrirá con el informe de la comisión. Tendrá que asentir obligatoriamente y alinearse con estas conclusiones, porque estas son conclusiones que fueron dadas hace más de año y medio. Este es un gobierno que en este momento, hoy precisamente, día 16 de febrero, cumple apenas 6 meses de gestión, con una gran cantidad de realizaciones, con mucho ruido alrededor en este momento, pero se entiende perfectamente por qué la división de roles, por qué la Procuraduría General de la República en el día de hoy, el procurador viajó a Brasil para participar en una reunión con fiscales y con la Procuraduría brasileña con el tema Odebrecht, pero que ese tema está separado de la planta de Punta Catalina y por eso se separa en la República Dominicana. Esta es una obra multinacional donde están involucradas múltiples empresas. Hay 3 que aparecen encabezándola, pero hay más de 40 empresas que participan en la construcción. Y esta, que es Punta Catalina, según este documento que leímos junto con ustedes, tranquilamente puede esperar su informe, porque ni está sobrevaluada ni hubo nada extraño en su adjudicación. Esperemos. Volvemos después de la pausa. Y en el día de hoy se produjo un atentado terrorista en Pakistán. Lo cierto es que lo que está ocurriendo en el mundo con el tema del Estado Islámico y los mismos países que están o son islámicos, como es el caso de Pakistán, donde la mayor parte de la población es de creencia islámica, es algo lamentable. Un solo terrorista con un chaleco lleno de bombas mató 62 personas. Se hizo estallar en la capital de Pakistán a hora pico de compras en un mercado más de 60 personas. Es muy difícil actuar en contra del terrorismo y sobre todo es difícil luchar contra personas que no tienen valor sobre su propia vida, o sea, no le ponen valor a su propia vida. En este caso es lamentable lo que está ocurriendo en muchos países islámicos. Esto se repite permanentemente. Cuando no es en Siria, es en Irak. Cuando no es en Irak, es en Pakistán, que son los países más afectados por este régimen de terror permanente en que nos hemos visto envueltos, sobre todo en las últimas 2 décadas. Claro que se transparentó el paradigma de los atentados terroristas, siempre será hasta que ocurra algo peor. Dios nos libre que lo veamos, el atentado contra las Torres Gemelas en el año 2001, pero no hay dudas de que también hay que poner atención a la situación del terrorismo en lugares tan lejanos como Pakistán. Y también en el día de hoy, pues hace un rato veíamos una rueda de prensa bastante peculiar del presidente Donald Trump, que convocó, y esto es bueno destacarlo, a la prensa en Washington para anunciar a quien será, o ya es, el propuesto como nuevo secretario de Trabajo de los Estados Unidos. En el día de ayer renunció la persona que él había propuesto, que es Andrew Puzder, quien es el presidente o CEO
de una gran compañía de restaurantes en los Estados Unidos, Hardee's, por ejemplo, que no existe, un local, una franquicia aquí en la República Dominicana, pero que está en todas partes de los Estados Unidos. Es un billonario que tuvo que renunciar por razones que entienden los norteamericanos. O sea, en el Congreso de los Estados Unidos se supo que tenían que ratificarlo, que él había contratado a personal indocumentado para servir en su casa, y también se estaba oponiendo a lo que es un aumento del salario mínimo en los Estados Unidos. La buena noticia de parte del gobierno del presidente Trump es que nominó a un abogado de origen cubano, hijo de migrantes cubanos. Alexander Acosta se llama. Con ese nombre y ese apellido, eso da hispano por donde quiera. Era hasta hace muy poco tiempo el dean, o sea, el decano de la Facultad de Derecho de FIU, de la Florida International University, que es una universidad a donde muchos dominicanos e hispanos han estudiado. Es una de las universidades más grandes del sur de la Florida. Bueno, mi hija es graduada de FIU y esto marca el ingreso del primer hispano a lo que es el gabinete de Donald Trump. Nosotros esperamos que Alexander Acosta sea ratificado por el Senado de los Estados Unidos y damos la bienvenida a este paso de reconocimiento de que existe, aparte de los apellidos anglosajones o derivados del centro de Europa, como es el caso de Trump, hijo de migrantes alemanes, pues también existe una enorme cantidad de personas con apellidos en español y más de 50 millones de norteamericanos hablan el idioma de Cervantes. En este caso, pues el señor Trump nominó a un hispano, creo que es un paso muy positivo por parte de un gobierno que se siente bastante asediado. Hubo un tete a tete, hubo una confrontación nueva vez en el día de hoy, en esa rueda de prensa entre Donald Trump y la prensa y los medios acreditados en la Casa Blanca, e incluso nosotros vimos la rueda de prensa en vivo. Él dividió a los periodistas, y tengo que reírme, entre periodistas friendly, o sea, amistosos, y los periodistas unfriendly, inamistosos. Claro, entre los inamistosos escogió, como ha escogido últimamente en sus ruedas de prensa, hoy se cumplen 28 días de su acceso a la presidencia de los Estados Unidos, pues él ha escogido a la cadena norteamericana CNN como el blanco de sus ataques y la que produce las llamadas fake news, o sea, noticias falsas sobre su gobierno. En el día de hoy, CNN, que tiene una guerra declarada con Trump, no hay duda ninguna, o sea, es la cadena de noticias más importante del mundo, CNN, la más vista en el mundo. CNN, pues, tituló que el gobierno de Trump era un desastre y él dijo que contrario a eso era una maquinaria bien aceitada que estaba funcionando. Lo cierto es que yo creo que por lo menos en el día de hoy, con la nominación de Alexander Acosta, el gobierno de Donald Trump da un paso positivo en lo que debe ser una política de apertura, e incluso que él confesó de que se planteaba, primero, tratar de unificar lo que era la división del Partido Republicano, y lo planteó públicamente, y en segundo lugar, la grave división que acusa en este momento a la sociedad norteamericana. Si él logra entender de que tiene que quitarse su traje de empresario y comenzar a ser político, entonces creemos que las cosas comenzarán a cambiar alrededor de su gobierno. Ustedes y yo nos veremos mañana, que todavía es viernes y estaremos a 17. Que pasen un feliz resto de la tarde.